El diseño gráfico no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean. Podcast 1. Susan Kerr y el diseño. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast donde estaremos hablando de una grande y talentosa diseñadora gráfica. Ella es Susan Kerr. Este podcast estará dividido en bibliografía, trabajos y estilo del diseñador y por último, ¿qué es lo que hace actualmente? Bueno, empezaremos hablando de la bibliografía de Susan Kerr. Ella es de Ithaca, New York, nacida el 5 de febrero de 1954 y actualmente tiene 67 años. Susan es una artista y diseñadora gráfica, creadora de muchos de los elementos de la interfaz de Apple Macintosh en la década de 1980. Ella también diseñó distintas tipografías, iconos y material de marketing, que de hecho algunos de sus primeros trabajos todavía se pueden ver en muchas herramientas de gráficos de computadora y accesorios. Una de las cosas que también mencionaba Susan Kerr en una de sus conferencias que dio en el año del 2008 es que nuestro rol como diseñadores gráficos y comunicadores visuales a menudo no solo trabajamos con metáforas, sino que dependemos de ellas para crear mensajes que provoquen emociones, acciones y reacciones a la audiencia. Y esto se consigue a través de imágenes y palabras. La juxtaposición de fotografías o imágenes fuertes con textos de buena factura nos permite hacer carteles, cubiertas de libros, folletos o carátulas de discos. Y en estos lienzos nos ofrecen una infinidad de posibilidades en las que la transmisión de una metáfora solo está limitada por nuestra propia creatividad. En el cartel hay un tamaño y espacio que aprovechar. En la cubierta de un libro, una historia que contar. En el folleto, docenas de páginas para escribir un producto o servicio. En la cubierta de un disco, capas sobre las que construir una experiencia completa. Ahora imagínate crear metáforas en un espacio tan reducido como la uña de un dedo y con solo un color, el negro. Ah, y no se nos olvide, las metáforas deben ser universalmente reconocibles. Esto es lo que menciona Susan y creo que es increíble porque no solo tiene como un límite establecido sobre qué es lo que se debe de hacer en el diseño y qué no. Y sin duda ella a través de los años ha creado nuevas experiencias y conocimiento que hoy en día nos enriquece como diseñadores. Ahora Viridiana Silva nos comentará algunos de los trabajos de Susan y cuál es su estilo como Así diseñadora es. gráfica. Hablando un poco del estilo de Susan, probablemente una persona que no esté acostumbrada a estar dentro de temas sobre el diseño gráfico se le haría como algo que hizo en menos de 20 minutos. Pero sinceramente su trabajo se ve de esa manera ya que le llevó mucho más tiempo para fabricarlo así. Con una técnica tan limpia, tirándole a lo minimalista, de manera que casi instantáneamente nosotros sabemos a qué representa lo que ella hace. Un ejemplo de esto son los iconos que hizo para Macintosh en 1984 o el juego solitario de Microsoft, el cual hizo con una sola herramienta, que fue Paint, y una paleta de 16 colores. O sea, asombroso. Pero no solo se queda en eso. Su estilo y tan buen trabajo la ha llevado a trabajar con marcas bastante reconocidas y darle más peso a su nombre dentro del área del diseño gráfico. Uno de los trabajos que le dieron más renombre fue cuando estuvo con Apple a eso de 1983 a 1986, diseñando la tipografía de la primera computadora personal, Macintosh, de la cual ya habíamos hablado. Ella no sabía nada, nada ni qué onda con la informática, pero ya le movía en el área del diseño. Entonces, un ex compañero suyo de la secundaria fue a buscarla para ver si quería participar en este proyecto de Macintosh. Y ¡boom! Salió todo un río de maravillas. La fuente Chicago fue lo primero que diseñó para Macintosh y esta se utilizó en la interfaz de este mismo, de Macintosh, desde su salida, que fue en 1984, hasta 1997.
pues, hace 13 años. Pero también se empleó en la primera generación de los iPods, que fue en 2001. Pero no solo hizo la fuente Chicago, también están Monaco, Ginebra, Cairo, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Toronto, Belice y Athens. Y pues variaciones entre las mismas. Decir las tipografías sentí como si estuvieran en una de esas de agencia de viajes, de lugares turísticos. Además, debo resaltar que Cairo, una de las fuentes tipográficas que ella hizo, no es una fuente tipográfica como tal. O sea, que no tiene caracteres, sino es una fuente iconográfica. Algo así como si fuera el WhatsApp, pero de los 80s. O sea, tú podías escribir un texto con, no sé, si querías la fuente Chicago, escribías un texto, pero querías agregar un icono o algún emoji. Bueno, pues cambiabas la tipografía a Cairo y ya, ahí agregabas el icono que querías agregar, como si fueran los emojis, como normalmente escribimos nosotros en la actualidad en WhatsApp. Hablando de una de las cosas más geniales de Susan Kare, fue la elaboración de los iconos para Apple. Estoy yéndonos a los iconos, no tanto a lo de las tipografías, ya que Steve Jobs le dijo que la interfaz debía de poder utilizarla cualquier persona. En palabras de Jobs, que tu madre incluso puede utilizarla. Que no hubiera necesidad de un manual o de instrucciones para entenderla y que ésta fuera amigable con el usuario. No, pues Susan se las vio medio apretadas, ya que pues su creatividad debía de ir más allá de lo esencial. No debía de utilizar nada de terminologías extravagantes o simbolismos que incluso no sabemos ni qué significan, pero oye, se ven bonitos. No, pues así, qué chido, así déjalo. Pero pues no sabemos ni qué significan. Entonces, ya después de hacer un montón de bocetos para ver cómo poder hacer la interfaz de esto de los iconos, presentó un montón de soluciones o interpretación de los iconos en forma de bitmaps. Sin saber de informática nada, como ya se había mencionado, fusionó su experiencia en el arte con los píxeles. Y de esta manera se volvió en una de las pioneras del pixel art. Y por si no saben qué es el pixel art, actualmente en los juegos de celulares, bueno, muchos hemos visto publicidad en todas partes de muchos juegos, pero hay algunos que son como colorear por números. Bueno, esas ilustraciones que están en esas aplicaciones de colorear por números están hechas con esta técnica del pixel art. Pasando, otro de sus trabajos más destacados es el que ya habíamos mencionado también, el Microsoft Solitario, el 3.0, más que nada. Supongo que más de uno de los que nos está escuchando ha jugado el solitario, ya sea pues cuando estás en clases, en la oficina, incluso cuando estás esperando el camión, o también en el recorrido que haces a tu destino. Y luego más si eres como aquí el servidor que no tiene datos para andar ahí en Facebook o en YouTube para ver una que otra cosilla, pues con mayor razón pues quieres algo para entretenerte, porque imagínate, te duermes y se te pasa a donde te vas a bajar. Qué loco. Siguiendo con lo que estábamos. Para hacer el solitario solo utilizó una herramienta, como ya había dicho, que fue Paint. Parece chiste, pero es cierto. Si bien muchos dicen que en Paint no se puede hacer la gran cosa en cuanto a ilustraciones, pues fíjate que no. Es una herramienta que ya tiene años, pero funciona de maravilla. Y más si haces ilustraciones en base a esta técnica que ya había mencionado del pixel art. Es solo el saber el cómo funciona, como cualquier otra cosa. Bueno, y ahora vamos a pasar con mi compañera, con otra de mis compañeras, para que nos diga qué es lo que se encuentra haciendo actualmente Susan. Vamos a ello. Sus actividades más recientes son: de 2007 al 2010 trabajó en el diseño de la tienda de regalos de la aplicación de Facebook, que permitía a los usuarios comprar y regalar iconos personalizados. En 2015 entró a trabajar a la empresa Pinterest, donde ahora es directora creativa. En ese año, el Museo de Arte Moderno de Nueva York obtuvo su cuaderno, donde dibujó los primeros bocetos de los iconos en 1982 para incluirlo en exposición fija.
Sin duda, hemos aprendido grandes cosas de Susan, como por ejemplo demostrar el poder de las imágenes y de la abstracción. Ella encontró una fórmula sencilla pero poderosa que le permitió combinar el arte con la tecnología de la época, hacer diseños simples pero con un significado claro. Ahora vemos cómo es que Susan Kare hizo grandes aportaciones al diseño gráfico y cómo es que ella con el paso del tiempo pudo desarrollarse en esta rama aun cuando no tenía conocimientos de informática, pero sí de diseño gráfico. Logró revolucionar la forma en la que interactuamos con las computadoras. Sin duda, hemos aprendido grandes cosas de ella. Es por eso que Susan nos proporciona algunos consejos como: confía en tus habilidades, mantén contacto con tus amigos de la secundaria, porque no sabemos cuándo podremos recibir una llamada inesperada, y conserva tus cosas, porque algún día de esos bocetos de tu cuaderno podrán ser la próxima exposición de Y una bueno, galería aquí de escribimos arte. nuestro episodio del día de hoy. Esperemos que esta valiosa información sea de satisfacción para ustedes. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Tengan un buen y grandioso día. Hasta luego.